Bueno, venimos primero para orar, Padre, le pedimos que esté bendiciendo este culto. Vamos a hacer, para que podamos realmente no entender lo que es la carta de los romanos, que es una carta creo que fue usada ¿no? por la Reforma, donde trajo muchas bendiciones hasta el día de hoy, y hoy incluso sigue trayendo reforma dentro de la iglesia, porque vemos que la iglesia está enviando y la carta de los romanos como que nos va siempre trayendo, ¿no? Centrando. Pues le pedimos, Padre, que nos esté guiando, que sea un culto que se pueda entender, ¿no? Y que esté aceptando también estos cánticos, ¿no? Que hoy se ha ponido mucha música y se ha reformado esta iglesia para que introducamos los cánticos. Vamos a cantar el cántico en la cruz. Las manchas de mi alma lloraré, fue allí donde yo vi a Jesús y siempre con él. Por Jesús mi buen Señor, su sangre derramó, por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma lloraré. Fue allí donde yo vi a Jesús, y siempre feliz esté. Venció la muerte con poder, y al cielo se lanzó. Confiar en él es mi placer, morir no temor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma lloraré. Fue allí donde yo vi a Jesús, y siempre fui con él. Aunque se fue mandó al consolador, y el Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la luz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma lloraré. Fue allí donde yo vi a Jesús, y siempre fui con él. Bueno, no sé si te acordás, y aquellos también que por ahí siguen por internet, el estudio estamos en el libro de Romanos, ¿no? Y me habían quedado dos textos, dos pedacitos, dos versículos. Para ir cerrando y vamos a empezar, o sea, los judíos y la ley, ¿no? Estoy buscando una introducción, pero no encontré una buena introducción como que se adaptara a lo que estaba buscando, ¿no? Así que decidí mejor enlazar con lo que hemos quedado la otra vez. Y hemos quedado en el versículo 14, ¿no? El 15 sería así, que nos quedó en el tintero el versículo 15 y el 16, que es lo que voy a tratar de hacer ahora. Dice así, los cuales muestran la obra de la ley. Se está hablando, o sea, ¿de quién? O sea, de acordar lo que oye y lo que hace, ¿no? O sea, los cuales, en este caso, están hablando de los gentiles, los cuales muestran las obras de la ley y escuchan sus corazones, dando testimonio juntamente con su conciencia, acusándolo, defendiéndole sus razonamientos.
habíamos visto entonces lo que era el gentil. O sea, el gentil sabemos que tiene conocimiento solamente de las cosas reveladas que Dios le ha mostrado, y solamente por eso que van a hacer ellos juzgados, ¿no? Ellos, ¿qué es lo que tiene el gentil a diferencia del judío? No sé si te acordás o se acuerdan lo que están viendo. O sea, ¿qué es lo que tiene? Es la conciencia, entre lo bueno y lo malo. Su conciencia la acusa. ¿Por qué? Porque Dios le puso como un chip donde nadie va a decir, no, yo sabía, pero ¿por qué? Porque tiene la conciencia. La conciencia pues le muestra. Hay una palabra conciencia que ya en el griego, yo no digo la palabra pero la palabra sea sunei deiseos. Es la palabra, me llama la atención lo que es la palabra conciencia ahí, porque sería ahí lo que cumple la función, o sea, de guiarlo o redarguirlo, ¿no? O corregirlo. Entonces la conciencia en el ser humano cumple la función de corregirlo o redarguirlo. ¿Se acuerdan que en 2 Timoteo, si me equivoco, 3:6 dice que la palabra de Dios cumple esa función? Pero el gentil no tiene eso. Entonces, ¿qué tiene? La conciencia. Bueno, fíjate que dice la parte, porque el gentil que tiene hace por las cosas de ellos que tiene ley son para sí mismo. Fíjate el versículo 15 que dice los cuales muestran las obras de la ley, excitan su corazón, dando su testimonio juntamente su conciencia, acusándolo, defendiéndole sus razonamientos. Entonces, los cuales mostrando, o sea, ¿por qué dice mostrando? No sé si me explico bien lo que voy diciendo, si se entiende. O sea, mostrando que dice que la conciencia le muestra a él lo que es bueno y lo malo. Si alguien te debe plata y vos trabajaste por algo, otra persona te debe plata a vos crees que su conciencia no le muestra? Sí, le acusa. Que ella no obedezca no quiere decir que no lo hace. ¿Por qué no obedece? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Pero su conciencia la acusa. Eso quiere decir que el día de mañana, ante el tribunal, se va a ver su conciencia lo que le acusó. Que no va a decir, yo no tuve la ley. A diferencia de los judíos que vamos a ver dentro de un rato. Fíjate, en el 16 dice esto. En el día, versículo 16, Romanos 16, en el día en que Dios juzgue por medio de Cristo Jesús los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Bueno, eso es muy importante. Pablo está hablando de la palabra del justo juicio de Dios. Va a haber un juicio. Entonces, ¿qué pasa? Esto ya lo vimos, ¿no? O sea, el juicio del Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas que ya lo vimos en Juan 5:22, 2 Timoteo 4:1? ¿Te acuerdas de Hechos 17, 30 y 31, donde Cristo va a venir en las nubes y va a juzgar? ¿Te acordás? O sea, si no lo toco rápido, o sea, Hechos 17, lo toco un poco por arriba, Hechos 17, no, Hechos, sí, 17:30. 17:30 y 31, ya lo tocamos, o sea, dice así, por bien, pasando por alto estos tiempos, o sea, hablando de Dios, ¿no? De ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Y por cuándo se ha establecido un día en el cual va a juzgar la humanidad con justicia por medio de un varón que designó, presentando a todos garantía de ello cuando lo resucitó entre los muertos? Entonces, presentando garantía. Vemos que es por medio de Cristo. Cristo es que se va a venir a juzgar a los vivos, o sea, a los muertos, ¿no? O sea, lo mismo vemos en Apocalipsis 20, versículo 11 al 15, donde vimos el trono, o sea que se va a juzgar. Pero eso ya lo hemos visto. Aquí quiero recalcar esto, me llama la atención. En el día que Dios juzgue por medio de Cristo, eso ya sabemos que Dios va a juzgar y por medio de quién, el Señor Jesucristo. Pero me dice según los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Fíjate esto, ¿han leído últimamente en los romanos, de la parte de 2? Dice que juzgue conforme a mi Evangelio. O sea, Pablo tenía en cuenta, nosotros tenemos en cuenta que el Evangelio de Cristo es nuestro Evangelio. Pablo lo tomaba así, su carta, mi Evangelio, no que sea que él era el Evangelio, sino él lo tomó, a él se le reveló, se le mostró, y él lo decía, bueno, es mi Evangelio. Esto sí lo que quiero que quede, o sea, que me pareció interesante. Que muchos predican un Evangelio, pero no predican este Evangelio. Ahora Pablo está diciendo, conforme a mi Evangelio. El Evangelio debe tener, ser predicado aparte de que Jesús es Salvador, Mesías, en juicio. Porque Pablo está diciendo, conforme a mi Evangelio. Entonces, el Evangelio se le debe predicar que hay un juicio. Porque Pablo está diciendo, se va a juzgar, o sea, conforme a qué, dice que Cristo Jesús, según los secretos, me perdí, que dice que los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. En 1 Corintios 4:5,
Hay muchos textos sobre esto que hablan, ¿no? Claro, pero... Veo que así que no juzgué nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sí sacará a la luz lo oculto de las tinieblas y pondrá en manifiesto las intenciones de los corazones, y entonces la alabanza vendrá a cada uno de parte de Dios. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Dios va a traer a juicio cada cosa oculta. Nosotros podemos hacer cosas y quizás para Dios, pero en ese momento Dios va a traer a juicio toda obra que se ha hecho por buena o por mala, o qué es lo que estaba oculto, ¿no? En Eclesiastés 12, a ver si lo encuentro, no lo busqué de antemano, ¿no? No sé si lo puedo encontrar. Eclesiastés 12, versículos 13 y 14 es así: en fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces vemos que la escritura está repleta de lo que Dios va a hacer, va a traer un juicio, y todo esto está encerrado en el Evangelio. Espero que hasta acá vimos más o menos entonces lo que es el justo juicio de Dios. Y ahora vamos a entrar, no también, pero una parte, o sea, que va dedicada, esto está hablando aquí, que estaba pensando, a los gentiles, muy bien. Ahora va a entrar a los judíos. Es muy importante que tengamos esto, porque una vez que el día de mañana abrimos Romanos, decimos, que habló Romanos 2, ya sé. Y que habla Romanos 1, y así de a poquito. Esto lleva tiempo, el estudio, pero va penetrando cada vez más en nuestra mente y nos vamos a ir acordando, ¿no? Así que seguimos entonces. En Romanos 2:17. Bueno, los judíos ante su ley. Vamos a hacer así para que si no se pueden acordar, siempre digo lo mismo, yo no. Voy a hacer 2 o 3 palabras porque no sé a quién hablo y me deja hablar una cosa que uno puede hablar así y no se sabe cuando uno por ahí tira mucha carne y por ahí no todo puede masticar, otro puede tomar lechita, otros toman sopa, otros comen un poquito de legumbre y no sé. Entonces, aclarar un poquito para que ya entendí. Bueno, si no entendí lo demás, ¿no? Siempre digo lo mismo, aquellos que me conocen saben que hago eso. Esto es así. El judío tiene una responsabilidad que hacer y su responsabilidad era enseñar, o sea, guiarlos, o sea, tenía esa responsabilidad de alabar a Dios, el mismo nombre decía, ¿no? Eso. ¿Y qué pasa? Ellos hacen todo lo contrario. Ellos se jactaban de todo, pero para ellos mismos. Se transformaron en lo que sería un religioso el día de hoy, sí. Es un religioso, ¿no? Eso más o menos. Entonces Pablo ahora me empieza, los confronta con la ley. Les judíos la ley. ¿Cómo? Si vos sos un maestro, debes enseñar, si vos haces esto, debes dar un ejemplo. Ellos no eran ejemplo. ¿No se puede entender? ¿Entendés? Entonces eso es lo que más o menos vamos a ver en la parte de ahora. Dice así, entonces, dice así. Lo que vamos a ver es parte de lo que sería el nombre religioso en el día de hoy, ¿no? Pero si tú, que te llamas judío, acuérdense que yo no estoy leyendo una Reina Valera 1960, estoy leyendo una Biblia textual, o sea, la Biblia textual, por eso que por ahí la Reina Valera necesita, por eso de otra forma. Pero si tú, que te llamas judío, y te apoyas en la ley, y te enorgulleces en Dios, le dice, ¿no? Fíjate que dice, él dice que tiene ese nombre de judío, o sobrenombre de judío, ¿no? Acá no tengo la palabra, no está bien, pero no lo tengo en otra parte, pero es un sobrenombre que tenían, ellos. Ellos habían sido un pueblo escogido, o sea, para la alabanza de Dios, ¿no? O sea, era un pueblo que no siempre era judío. Recuerda explicar un poquito cómo llegaron a llamarse a los judíos, porque ni siquiera judíos de Judá, la tribu de Judá, y ni siquiera 12 tribus, pero ellos anotan el nombre de judío después. Después cuando vuelven ellos vuelven, se adaptan, se identifican con la tribu de Judá, y bueno, le hace nombre. Ahora vamos a ver un poquito de la historia de eso. Entonces, ellos eran un pueblo escogido, que sea que
y han sido un pueblo escogido para la alabanza de Dios. Pero ellos tenían, la función de ellos era hacer conocer a las naciones. ¿De qué? Que por medio de ellos querían hacer debían ser conocidos. Pero ¿qué pasó? Ellos empezaron a como a jactarse de todas las cosas que se le habían dado y no tanto de alabar a Dios. Más o menos es lo que vamos a ir viendo. 17. Versículo, dice así, en un momento, acá está, avanzando los textos. El versículo 17, citamos el versículo 17, ¿no? Bueno, como lo que estaba diciendo, ellos se identificaron con la tribu de... Ahora voy a pegar un poco más, ya me voy a empezar como... Viste ya que tiene un poco más de información. Al principio lo hago eso así como para que se pueda entender todo, pero ya ahora empiezo el tema que empiezo a... Por ahí se va y no se entiende porque me da mucha información, pero al principio ya más o menos expliqué lo que vamos a tocar, ¿no? Porque si va y después te vas por la rama, no, pues ya expliqué. Ellos tenían una función, solamente que se desviaron de eso, o sea, lo que esta noche ya se empezaron a jactar de todo el conocimiento que tenían, ¿no? O sea, el problema eso pasó con ellos, ¿no? Bueno, el sobrenombre, esto me llamó la atención también, que es Epo no Maidesei, es un sobrenombre, Epi sobre y onomadeso es nombrar, no se identificaban nombres, o sea, de judíos. Ese nombre terminó siendo para ellos como un orgullo. Y eso es lo que cae a veces tenemos que tener cuidado, o sea, aquellos que tienen conocimiento, o tenemos conocimiento de no caer en el orgullo, ¿no? Generalmente caemos, o muchas veces caemos en lo que es en un orgullo, en la vanagloria de poder tener conocimiento, ¿no? Y caemos en esto, ¿no? Versículo 18, y conoce su voluntad, instruido por la ley, aprueba las cosas mejores. ¿Te apoyas en la ley? Bueno, estos judíos, o sea, lo que hacían no era apoyarse en Dios, o sea, lo que hacían era apoyarse en quién, en la ley. Nosotros no podemos apoyarnos en conocimientos o en libros, sino solamente en Dios. Ese es solamente nuestro apoyo. Si no, terminamos apoyándonos en nosotros. Y eso es lo malo, cuando nos apoyamos en el conocimiento, apoyando en la ley, es lo malo que podemos caer en una confianza en nosotros, porque el conocimiento nos envanece, ¿no? Y terminamos haciendo lo que transformamos en lo religioso, ¿no? O sea, apoyarnos en la ley no sirve de nada, porque realmente es un ayo que nos conduce a Cristo. La ley, la función de la ley es tratar de corregirnos, sacar todo lo que está mal dentro de nosotros, pero no puede hacerlo eso porque no puede, ¿no? Solamente el Espíritu de vida de Dios que camina dentro de nosotros, que somos renacidos, que podemos hacer eso, pero si no puede hacer, no es que sea mala la ley, sino que no puede hacerlo. Hay unos patrones, o sea, en el día de hoy, lo que muchos decimos son religiosos, hay como tres patrones, por decirlo, que identifican lo que es un religioso. Una que yo me había notado es la herencia, el conocimiento y el ritualismo. Estas tres características serían lo que es una persona religiosa. Si nos encontramos dentro de estas tres características, es muy posible que seamos un religioso. Un religioso es la herencia. Cuando la persona hace ciertas cosas porque iba a cierta iglesia, su papá era de tal cosa y se la pasa. Y entonces por ahí dice, no, es herencia familiar, de chico lo hacemos. Eso es un religioso. Un religioso cuando dice, no sé si te acordás cuando está escuchando, cuando no sé si hay cierta gente, cierta familia que no quiere decir nombre, sabe que dijo algo como algo de eso, ¿no? De las raíces. De las raíces, dijo. O sea, es como poner mi mamá que dijo, no, me pasó lo que era el catolicismo. Yo sé por qué, pero ¿qué pasa? Porque se transmite. Eso es religión. Transmiten a los hijos. Pero uno no puede hacer eso, tiene que ver lo que es la escritura. Si no entramos en lo que es la escritura. Otro patrón de lo que es un religioso es el conocimiento. Entonces, el judío se trataba de tener conocimiento. Dice, te apoyas en la ley, pero no te apoyas en Dios, te apoyas en la ley. Y eso es otra cosa de un religioso, no te apoyas
en la ley, pone cosas de la ley y se apoya en lo que es la ley, pero no podemos hacer. ¿Mm? Y otra cosa, por último, para identificar que uno es un religioso, es el ritualismo. Cuando una persona dice dentro de una iglesia, no hay que hacer esto, hay que hacer aquello, y para cada cosa tiene como un ritual. Para cada cosa tiene que hacerse así. No digo que la iglesia Dios es un Dios de orden, y debemos hacer todas las cosas ordenadas. O sea, no debemos ir en un extremo de hacer todo como Corintios, ¿no? Todo desordenado. La iglesia debe estar organizada, por eso tiene que haber un orden. Lo malo es cuando se transforma en un ritual, que para cada cosa tiene que hacer esto, y se debe vestir de esta forma, y se debe hacer esto de acá, y esto debe estar así alineado, y ya se entra todo como un ritual. Entonces no debemos confundir lo que es un ritualismo con un orden dentro de la iglesia, la idea de un orden, pero no un ritualismo. Entonces sería característica de una religiosa, sería eso, o sea, sería que si le pasa la herencia, conocimiento, o sea, conocimiento no es malo, solamente que el conocimiento por ahí puede llegar a envanecernos como puede pasar a mí como le pasó a los judíos, ¿no? Que se envanecieron ese conocimiento que tenían ellos. Entonces eso es lo que pasó con ellos, ¿no? Que con eso decía, estábamos diciendo pero si tú que te llamas judío y te apoyas en la ley y te enorgulleces en Dios, ¿no? O sea, te enorgullecías. Eso es lo malo que hacían ellos, ¿no? O sea, en el principio, y se estaban jactando y se gloriaban, ¿no? De todas esas cosas, ¿no? Y lo malo es eso, es gloriar, ¿no? O sea, jactarse de eso, ¿no? En vez de jactarse, o sea, o gloriarse en Dios. No en Jeremías 9:24, Jeremías 9:24, voy a fijar, porque no me lo acuerdo bien textualmente. Jeremías 9:24. Dice así, más alabe el conocimiento de Dios en la gloria del hombre, ¿no? Así dijo Jehová en 23, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, más alabe en esto, el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en mi tierra, porque esa cosa quiero, que soy Jehová, ¿no? Y conocerme. Esta palabra, no me acuerdo de Ginosco, no sé si era por un antiguo testanero, ¿no? Ginosco, me parece que es un conocimiento anticipado. Ginosco es conocimiento, pero Ginosco me parece que es un preconocimiento. Ginosco me parece que tiene que ver con conocimiento. Pero esto está hablando de una relación, ¿no? De conocerlo a Dios. Muchos pueden leer la Biblia y conocerlo, y se pueden jactar de tener teología sistemática, tener esto, pero cuando Dios habla de conocerlo, está hablando de tener relación. Cuando Adán y Eva se conocieron, tuvieron relaciones. No es que Adán dijo mucho gusto, como Adán, yo soy Eva. Bueno, no, está hablando de que tener una relación, ¿no? Cuando José conoció a María, que tuvieron relación, o sea, no había conocido, ¿no? O sea que, entonces, ¿qué pasa? Está hablando de eso, entonces, tener una relación íntima. Y eso es lo malo, que ellos se jactaban en la ley, pero no conocían a Dios, no tenían una relación esa, ¿no? Eso es bueno saberlo, como hablamos. Por eso que a veces de esta iglesia bautista de la gracia buscamos las palabras griegas a veces, pero no para jactarnos, sino para saber el significado. Si no, yo podría decir acá, como, no me acuerdo bien el nombre, que me parece que Juan, en primera de Juan, lidiaba con estos personajes, ¿no? Que decía que el conocimiento, debe haber más conocimiento. Y a veces muchos creen que tener mucho conocimiento, ¿no? Hay ciertas personas que por eso dicen, que no por decir el nombre, creen que conocimiento, deben conocer, y con eso se trata la salvación. Pero la salvación se trata de conocer a Dios. No se basa en eso. Es bueno conocerlo, pero no se basa. Dice que los demonios, tienen que, pero no hacen la voluntad de Dios. Entonces, seguimos adelante porque no sabía que como el tiempo 24, tenemos que pasar estos versículos. Entonces vemos que esto, ¿no? Que se enorgullece el Dios. Versículo 18.
y conoces la voluntad, instruido por la ley, aprueba las cosas mejores. Y conoces la voluntad, instruido por la ley, aprueba las cosas mejores. Entonces, los judíos conocían la voluntad, por eso que había más juicio para ellos. ¿Por qué? Porque al conocer, o sea, cuando más revelación se te da, o sea, al más revelación, ustedes conocían los pactos, ellos conocían las promesas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios da más conocimiento, eso a nosotros no es más, se nos va a pedir más, porque mayor se le da, o sea, mayor se le va a pedir. Por eso que es bueno, pero ahí también debemos hacer algo con lo que Dios nos está dando, si no, eso va a tener consecuencias, ¿no? Es así, con ese lugar, instruido por la ley, aprueba lo mejor. Acá instruido, la palabra instruido, a ver si tengo, estoy buscando la palabra en el griego, pero sí, sería, tengo varias palabras, pero debería ser de la palabra hacia la raíz, o sea, pues si la digo en el griego es muy difícil pronunciarla, pero quería buscarla, pero sería así. La voy a decir un poco para saber cuál era la raíz del catecismo. Ahí tenemos, no sé si te acuerdas, un catecismo de Westminster que estudiamos a veces, pero es interesante porque la palabra en el griego es katei chou menos, perdón, katei chou menos. Y esa palabra, o sea, que también me llama la atención porque esta expresión de instruido, de catecho menos, es un sirviente que dice que viene a ser la palabra en castellano nosotros de catequesis. Por eso el catecismo, como decimos el catecismo, es que nos instruimos, o sea, en ciertas doctrinas, eso es el catecismo, o sea, instrucción. Nosotros nos instruimos o aprendemos, por eso es un catecismo, el idioma de Westminster, nos estamos instruyendo y estamos aprendiendo. Entonces, el judío era instruido. ¿Te acuerdas que Pablo estaba sentado a los pies de Gamaliel? O sea, estaba instruido en la sinagoga, tenía los mejores maestros. Entonces, cuando más instrucción tiene, es un más peligro para nosotros, porque tenemos más revelación y sabemos discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, ellos eran instruidos, o sea, ellos eran instruidos verbalmente, o sea, como estamos haciendo ahora, o como estoy haciendo yo. O sea, al dar esto, estamos instruyendo a aquel que puede llegar a escuchar, y la persona es instruida, al oír. Por eso el que tiene oído, oiga, o sea, está diciendo que tiene oído, o sea, que oído que escucha. Entonces, estas personas, ellos eran instruidos por la ley, y entonces aprobaban lo mejor. ¿Qué aprobaban lo mejor? Que al ser instruidos, vos podés discernir entre lo bueno y lo malo, pues ellos pudieran aprobar lo que es bueno y lo malo. ¿Por qué pueden? No es porque la ley puede hacerlo, o sea, la ley te muestra nomás, pero no tiene el poder de llegar a hacer eso. Solamente la gracia de Dios, o sea, cuando está dentro de nosotros puede hacer eso. La ley solamente puede hacer eso. Sí. La ley aprueba las cosas mejores. Con eso no, bueno, las cosas mejores. Creo que se está entendiendo más o menos, sí, ¿no? Lo que quería aclarar, lo que quería aclarar es que de dónde venía el nombre de judío, ¿no? O sea, ellos habían estado, o sea, el saber que ellos habían sido llevados, no así la palabra, el saber que fueron llevados, o sea, por, ¿cómo decir la palabra? No es preso, pero ellos han llevado en cautiverio es la palabra, ¿no? Después ellos vuelven, y este nombre de judíos, hay un libro que una vez que me has dejado el libro que yo tenía, que vos me pusiste algo, ¿no? O sea, que el Ambrosio de las Antigüedades, parece un libro, ¿no? Ahí. El Ambrosio de las Antigüedades dice que después de la dispersión en la época de Judá, de Macabeo, entonces pues, en esa época, está un libro apócrifo, no lo tenemos nosotros, ¿no? Pero está ahí para buscarlo. Ellos lograron, ellos por haber sido restablecidos de nuevo volver, ellos agotan
este nombre, ¿no? Se cree, o sea, por la historia de lo que dice, que ellos se identifican con la tribu de Judá y bueno, toman el nombre de judíos, porque no estaban así ese nombre judío, pero se identifican con la tribu de Judá, y bueno, las dos tribus que quedaban ahí toman el nombre de judíos, ¿no? O sea, quería anunciar un poquito nomás de lo que es información. Bueno, ahora vamos a ver otra parte, si querés podemos dividir, y vamos a ver el versículo 19.